Afectuoso saludo para todos nuestros teleaudientes. Dios los bendiga inmensamente. Esto es Estudiando para Compartir. Hoy la lección número 12 que se titula Te ruego que me muestres tu gloria. Y hoy pues tengo como invitados a dos compañeros de la Asociación del Alto Magdalena. El pastor Carlos Andrés Suárez, que viene del distrito de Chía. Pastor, bienvenido, Dios lo bendiga. Muchas gracias, pastor, por la invitación de poder estar aquí acompañándoles y poder orientar algunos aspectos fundamentales en el repaso de esta lección. Y también tenemos como invitado en esta oportunidad al pastor Anderson Arango, que viene del distrito Getsemaní. Dios lo bendiga, pastor. Bueno, pastores, un saludo especial a toda nuestra hermandad, un abrazo inmenso, Dios los bendiga, los guarde, los cuide. Y bueno, contentos, ya estamos finalizando este trimestre también, que ha sido de gran bendición el estudio de este libro llamado El Éxodo. Muy bien, queridos, pues es para nosotros un gozo y voy a invitarles a hacer una oración. Cariñoso Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos nuevamente para estudiar tu santa palabra. Suplicamos tu bendición para cada uno de los que estamos en este ejercicio, pero también para cada uno de los maestros y líderes de escuela sabática en toda la Asociación del Alto Magdalena y en Colombia y donde nos puedan escuchar. Señor, te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, queridos, antes de avanzar, yo quiero promover como lo venimos haciendo semana tras semana, estos materiales para hacer evangelismo. Tenemos este material que se titula En esto creemos. Ya en otras oportunidades el pastor César Perdomo ha compartido cómo se maneja, encontramos en él cada una de las doctrinas y las enseñanzas de la palabra de Dios y un código QR a través del cual usted puede mirar un video donde se está tratando los aspectos más importantes de cada una de las enseñanzas. Y este lindo material, que también se llama el pasaporte discípulo creativo. Aquí usted encuentra diferentes cursos para compartirlos con las personas. No deje de adquirir este material y compartirlo con los demás. Bien, la lección de esta semana es una lección bien interesante que tiene que ver precisamente con el capítulo 33 del libro del Éxodo. Te ruego que me muestres tu gloria. Pero antes de ir a la lección como solemos hacerlo, quisiera que pudiéramos compartir con los maestros y líderes de la escuela sabática y los hermanos en general un tipcito. ¿Cómo podemos nosotros, como maestros de escuela sabática, como obreros de ese departamento, diferenciar o discernir la obra del Espíritu Santo en nuestros jóvenes? Que la escuela sabática está dirigida a toda la iglesia. En la escuela sabática debe haber una clase de jóvenes, debe haber clases de niños, pero ¿cómo hacemos para discernir la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos? Y otro aspecto, Pastor Carlos, ¿cómo podemos nosotros ayudar a inspirar a los jóvenes para que se consagren un poco más a través de la escuela sabática? Ok, pastor, interesante pregunta. Cuando me llegó la pregunta, comencé a analizar y una de las maneras para nosotros inspirar a nuestros jóvenes es asignándole tareas en el repaso de la lección. Y no solamente en el repaso de la lección, sino en toda la lección en general. Nosotros en la iglesia de Cajicá, recordaba ahorita, los jóvenes salieron al parque a tener el repaso de la lección en el parque. Entonces fue algo muy creativo. Ellos allá compartieron, las personas que iban pasando observaban al grupo de jóvenes que estaban estudiando la palabra de Dios, estaban cantando. Y eso los motivó muchos a ellos para que ellos avanzaran. Entonces, pequeñas ideas como esta, sacar de esa monotonía quizás de tener repaso en la iglesia, sacarlos a un parque, eso también de acuerdo a la zona geográfica donde Claro, está sí. la iglesia, pero exigen mucho el liderazgo de nuestros Muy jóvenes. bien, la creatividad con los jóvenes, llevarlos a diferentes lugares, es una manera de inspirarlos a integrarse en el trabajo de escuela sabática. Pastor Súper. Anderson.
Una de las cosas que también sería muy interesante implementar es el grupo pequeño juvenil entre semana. A veces nosotros solo esperamos reunirnos sábado tras sábado, pero es importante sacar un espacio entre semana, ya sea virtual, una semana, presencial otra, pero sí es bueno que los jóvenes también estén acompañados y se sientan respaldados entre ellos en reuniones entre semana. Eso fortalecería mucho las reuniones de sábado, porque motivaría a los muchachos a llegar temprano, me voy a encontrar con mis amigos de iglesia. Esta semana tratamos un tema bien interesante y creo que eso serviría mucho también. Muy bien, creatividad, dinamismo, trabajo con los jóvenes. Creo que cuando los jóvenes se integran a este tipo de actividades, ya es un indicio de que indudablemente le están dando la oportunidad al Espíritu Santo Que de trabajen. trabajar en sus Así es. corazones. Bien, para que nosotros lo pongamos en práctica, ¿no? Allá en cada una de nuestras iglesias. Queridos, vamos a pasar entonces al estudio de la lección de esta semana. Una pregunta que quiero formularles. Según el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7, y según una comparación que había en la introducción de la lección que me llamó mucho la atención, ¿qué significa ser perfecto en cada etapa del desarrollo espiritual? Pastor Carlos. Sí, cuando hablamos de perfección en cada etapa de ese desarrollo cristiano, muchas veces los que tienen más antigüedad en la iglesia le exigen a los nuevos creyentes tener un nivel alto espiritualmente. Entonces, nosotros debemos ser conscientes que ese crecimiento y esa perfección va de acuerdo a las diferentes etapas de crecimiento. No le podemos exigir en la parte académica, el aprendizaje a un niño de primaria, ejemplo, no sé, primer, segundo grado, que ya sepa fraccionarios, que sepa quizás hacer una investigación, porque no está en esa etapa. Entonces, ¿dónde está la madurez de nosotros, apreciados pastores y líderes de iglesia, maestros de escuela sabática, en poder reconocer que cada etapa tiene también su aprendizaje? Muy bien. Como este capítulo, perdón, interrumpo, este capítulo nos viene hablando de, bueno, ellos están en un proceso de ir a la tierra prometida, ¿no? Ujú. En ese proceso, pues, cuando lo pasas a tu vida diaria, es igual a nosotros. Nosotros estamos en un proceso de llegar a la tierra prometida y en ese proceso de la tierra prometida se van sumando personas en el transcurso del tiempo que llegan muy inmaduras espiritualmente. ¿Cuál es la función del que ahora está en un nivel un poquito más alto? Pues acompañar en el proceso. Y bueno, creo que eso enseñó o me enseña la lección, ¿no? No todos estaban en el mismo nivel espiritual, todos tenían diferentes niveles, pero todos iban rumbo a la tierra prometida. Correcto, importante, Pastor Anderson. Había una continuidad en aprender Así es. y ahí es donde realmente se llega a la perfección. Sí, la vida de Moisés, queridos, muestra que el crecimiento espiritual no ocurre de un momento a otro, sino que Proceso. es a través de experiencias diarias, continuas, constantes de obediencia, pruebas, encuentros personales con Dios, ¿no? Así que acerca de eso nosotros vamos a estudiar esta semana. Según Éxodo 33, 18 al 23, y de acuerdo al comentario de la lección, ¿qué reveló Dios a Moisés al mostrarle su gloria, Pastor Anderson? Bueno, eh, yo aquí coloqué que el Señor enseña que el mayor deseo de Moisés era conocer la gloria de Dios, Ajá. ¿sí? Y en ese aspecto, la gloria de Dios significa el carácter de Dios, su bondad, su fidelidad, su amor. Algo que tal vez los israelitas tenían muy olvidado gracias a su esclavitud por más de 430 años. Ellos estaban acostumbrados al látigo, a la tiranía, pero ahora Dios se les revela a su líder, llamado Moisés, de una forma diferente y es el carácter, su gloria. Lo que muestra Dios es su gloria, que es su carácter. Así es. Carlitos, ¿qué implicaciones tiene para nosotros la revelación de la gloria de Dios, pero en la cruz de Cristo? Porque nosotros también en la actualidad recibimos la manifestación de la gloria de Dios, Sí, pero sí. ¿qué implicaciones tiene para nosotros la revelación de la gloria de Dios
a través de la cruz de Cristo. Sí, vemos que en el sacrificio de Cristo Jesús, y aún retomando la pregunta anteriormente del pastor Anderson, en la cruz vemos la gloria. Ahora, ¿qué es la gloria? Y quiero leerlo textualmente. En la cruz vemos la bondad, vemos también la misericordia, Ajá. vemos también la clemencia que Dios tuvo con nosotros, con los seres humanos. Entonces, Sí. eso que se vio allá en el pasado, cuando Dios se le revela a Moisés, ahora también nuestro Señor Jesucristo nos lo revela a través de su muerte en la cruz para nosotros. Esa misericordia, esa bondad, que aunque siendo nosotros pecadores, Él vino, se hizo pecador, pero sin pecado para perdonarnos. Quisiera añadir algo más. David en un salmo muy bonito eh, escribe algo en el Salmo 85, 9 y 10, ¿no? Dice, ciertamente cercana está tu salvación, hablando de la crucifixión. Ujú. Ciertamente está cercana su salvación a los que le temen para que habite la gloria, su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Fue en la cruz. La cruz es la máxima manifestación de la gloria de Dios. Así es. Sí, o sea, está en un nivel más alto que lo que le pasó a Moisés, mi hermano. Correcto. Porque ahí Dios no solo se mostró a un hombre, sino a toda la humanidad. Muy Sí. bien. Así que en la cruz del Señor Jesucristo nosotros vemos la manifestación suprema Así del es. amor, de la bondad, de la misericordia, de la paciencia de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Ahora, hay un pasaje en la Escritura, está en Éxodo 33, el versículo 18. Dice, entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu camino para que te conozca, ¿no? Más adelante. ¿Qué revela, qué revela esa petición de Moisés acerca de la relación que tenía él con Dios? Sí, esto es interesante porque Moisés constantemente tenía una necesidad de acercarse más al Señor. Moisés en ningún momento fue autosuficiente y en ese proceso de buscar constantemente al Señor, vemos pues los años que él estaba en el desierto, siempre buscaba al Señor en la zarza ardiente, tenía ese contacto con el Señor y ahora llegar a este clímax del libro de Éxodo capítulo 33, él no es autosuficiente. Seguía reconociendo esa necesidad de tener una continua comunión íntima con el Creador. Y eso es lo que somos llamados también, a tener cada día esa continuidad espiritual, buscarle en la mañana, al mediodía, en la noche. Y vamos para allá, como ahora se ve reflejado eso en la vida de Moisés. Así es. Y es interesante, Pastor Oscar, y me gustaría que usted le comentara, yo paso de moderador ahora, no, me gustaría que usted comentara lo que hablábamos detrás de cámaras, de a pesar de todo lo que vivió Moisés. Ah, Eso sería muy interesante que nuestra hermandad escuchara. eso es clave, pastor. Hermanos, como vemos nosotros reflejado en la vida de Moisés, para Moisés no era suficiente haber recibido de las manos de Dios las tablas de la ley, no había sido suficiente recibir la revelación, el modelo del tabernáculo de reunión, Ver el mar dividirse en eh, dos. ver estos prodigios de parte del Señor. Moisés, lo estudiamos la semana pasada, Moisés intercedió a favor del pueblo ante Dios y el Señor, dice la Escritura, se arrepintió de lo que quería hacerle al pueblo, ¿no? En justicia. Para Moisés eso no fue suficiente. Él necesitaba tener continuamente una relación profunda con el Señor, ¿no? Y esto nos enseña que el verdadero crecimiento espiritual consiste en un deseo. Pastor Carlos decía hace un momento que Moisés quería tener una mejor relación con Dios, una más fuerte relación con Dios, más profunda. Y en eso consiste, ¿verdad? El crecimiento espiritual, porque esta semana hemos hablado de crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual de Moisés se dio en la medida que intimó continuamente con el Señor, ¿verdad? Lo conoció aún más profundo. Ahora,
Pastor Anderson, una pregunta que me surge es, ¿cuál es la diferencia entre conocer a Dios y saber acerca de Él, pues a la luz de esta experiencia que estamos hablando de Moisés? Bueno, hay dos palabras, hay un texto o una palabra que debemos analizar, la palabra conocer. ¿Qué significa qué significa la palabra conocer a la luz de la Biblia? Ujú. Hay dos palabras, una en hebreo que es la palabra yadá, que significa o va más allá de un simple conocimiento intelectual, y en el griego la palabra gnosko, que esta palabra se refiere al conocimiento progresivo y experimental. En pocas palabras, Dios no solo quiere que le conozcamos, sino que sepamos de Él. En otras palabras, no solo es creer en Dios, sino creerle a Dios. Cuando usted le cree a una persona es porque el conocimiento intelectual pasó a un segundo plano y ya ahora es de experiencia, de relación. Ujú. ¿Sí? Dios no quiere una relación intelectual. Dios quiere una relación de experiencia, una relación como tal. Y la palabra conocer, pues significa intimidad, que eso es lo que Moisés quería con el Señor. Así es, y mira que el libro de Juan, el capítulo 17, verso 3, dice la palabra del Señor, y esta es la vida eterna. Sí, es el clímax, Ujú. que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, una cosa es saber, es tener información, pero otra cosa Teoría. es la teoría. Pero lo otro es tener un relacionamiento, Ujú. La intimidad. la intimidad con el Señor. Entonces, eso es lo que el Señor nos está llamando realmente a tener. No solamente saber, sino tener ese relacionamiento de ese ser supremo que se llama Dios. Muy bien. Pues compañeros y hermanos de la iglesia que nos ven y nos escuchan, según la lección, pregunta bien interesante ahí, ¿cómo se relaciona la gloria de Dios, con nuestra misión como creyentes? ¿Qué podemos nosotros decir acerca de ese relacionamiento ahí entre la gloria de Dios y nuestra misión como creyentes? Bueno, Dios, Dios quiere que nuestra proclamación del mensaje sea basada en reflejar su carácter a la humanidad. En pocas palabras, lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros no solo hablemos, sino que vivamos. Ujú. A usted le pueden debatir que el sábado es el día del Señor y le pueden sacar miles de argumentos. A usted le pueden debatir que la deidad no existe, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es una falacia. Eso se le pueden debatir, aunque bíblicamente pues hay evidencia para ello. Pero algo que no pueden debatir a alguien es lo que Dios ha hecho en su corazón. Así es. ¿Qué argumento le puede sacar usted a alguien que antes tomaba? Yo una vez escuché una historia, si me la permite contar rápidamente, Claro pastor. que sí, pastor. Una vez llegó una familia a bautizarse a una iglesia, 7 miembros de una familia y buscaron a un pastor. Esto es real, esto pasó en el G Cafetero. Ujú. Y el pastor los atendió, le dijo, bueno, ¿quién les dio los estudios bíblicos? Y el Señor le dijo, ¿qué son estudios bíblicos? ¿Quién le dio la fe de Jesús? ¿Qué es fe de Jesús? No, yo solo vengo a bautizarme con mi familia. Pero alguien tuvo que acercarse. No, no. Es que yo tenía un vecino que era alcohólico. Y yo escuchaba cómo trataba mal a su esposa, a sus hijos, escuchaba gritos, esa familia había en pobreza absoluta y de repente un día empecé a ver que las malas palabras cambiaron en buenas palabras, las botellas de licor pasaron a hacer muebles en la casa y yo dije, a este hombre, ¿qué le está pasando? Y decía el Señor que lo veía saliendo con su familia todos los sábados y que un día lo siguió. Dijo, este hombre se volvió cristiano con razón. Y que llegó a la casa y le dijo a la esposa, amor, si Dios pudo cambiar el corazón de ese hombre, puede cambiar también nuestro corazón, vamos a seguir. Amén. Entonces, ¿quién llevó a esa familia allí? Pues, alguien que reflejó el carácter de Dios, su bondad, su misericordia. Excelente. Entonces, creo que esa puede ser como la esencia a esta pregunta, ¿no? Claro que sí. Reflejar a Dios es proclamar su mensaje y su carácter. Sí, y eso fue lo que pasó con Moisés. Cuando Moisés intimó con el Señor, ahora no se quedó en algo efímero, no, se vio la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? El rostro resplandecía. Ahora, apreciados hermanos, líderes,
estamos llamados también a resplandecer la luz de Cristo Jesús. No podemos dar algo que no hemos experimentado. Por eso el llamado en esta oportunidad es para que cada día tengas esa intimidad con el Señor y día a día puedas resplandecer, puedas ser luz en medio de la oscuridad. Llamar al pecador al arrepentimiento. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Fue la máxima expresión de luz al mundo. Y lo hablamos con el pastor Oscar detrás de cámaras, antes que el pastor Carlos llegara. Nos preguntábamos cómo pudo haber sido eso, ¿no? Ujú, Porque hay una expresión que hablábamos, pastor, ¿se acuerda? La de no sabía Moisés ujú. que su rostro brillaba. La espiritualidad, uno no dice que es espiritual. Uno refleja eso ante los demás. Son los demás lo que le dicen, oiga, yo noto que usted pasa tiempo con Dios. Ujú. Entonces eso es vital, hermanos. El que le dice a uno, no, es que mis rodillas están desgastadas de tanto orar a las 4 de la mañana, ese es un mal síntoma, porque uno no dice que es espiritual. Es la gente que te rodea la que te dice, oiga, yo siento que usted pasa tiempo con el Señor. Y bueno, como decía el pastor Carlos, hay que, con ayuda del Señor, llegar a ese nivel. Eso debe ser Claro que sí. extraordinario. Nosotros en el capítulo 33 del Éxodo nos dimos cuenta a lo largo de esta semana que Dios se reveló a Moisés proclamando su nombre, su carácter, mostrándose como un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia, de compasión, de bondad, fidelidad, perdón, justicia, ¿verdad? Cómo nosotros encontramos también esa revelación de la gloria del Señor en Juan 3:16. Miren que allí dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La máxima proclamación del carácter del Señor está indudablemente en el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Saben? Los israelitas tenían delante de sí a Dios proponiéndoles entrar en un pacto, ¿no? En la lección de esta semana nosotros mirábamos el propósito. ¿Qué propósito tenía la renovación del pacto y qué enseñó a Israel acerca del carácter de Dios la renovación de ese pacto? Carlitos. Sí, es interesante porque vemos que Moisés está intimando con el Señor y está reafirmando ese pacto, pero el pueblo de Israel está quebrando el pacto. ¿Cómo lo quiebra? A través de un becerro de oro. Pues se vio como ese pacto ya, no, la relación está perdida. Pero no, el Señor ahora renueva su pacto y su misericordia y ahora lleva al pueblo al arrepentimiento. Y dice el libro de Jeremías que ya no van a ser escritas las tablas los mandamientos en las tablas de piedra, sino ahora en el corazón. Ahí es donde se renueva ese pacto el Señor, no solamente para con el pueblo de Israel, sino para nosotros, la humanidad. Muy bien. Pablo lo enfatizó bien en Timoteo, cuando Pablo dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y saben, el verdadero amor es eso. Usted vaya los domingos a las cárceles y la mayoría de las personas que van a las cárceles allá le comida, ropa, a las personas que están allí encarceladas son madres. Madres cuyo amor no cambia, así su hijo esté condenado, así su hijo lo traten o lo tachen de una manera difícil. El verdadero amor no cambia a pesar de las circunstancias. El amor de Dios no cambió por su pueblo, siguió igual. Lo llamó al arrepentimiento porque el amor de Dios y su sueño es vernos con Él en el cielo. Por eso su pacto no cambió. Por eso su pacto sigue siendo eterno, aunque lo quebremos constantemente. Su misericordia, como dice Oseas, con lazos de amor nos sigue atrayendo. Dios no cambia y su amor permanece para siempre. Es increíble esto, ¿no? Sí, y vemos, perdón, esos dos términos de amor,
pero al mismo tiempo de justicia. Así es. De justicia, porque cuando el pueblo peca, el Señor ahora, los que se rebelaron contra Él, forman un grupo, y los que están de parte del Señor, otro grupo. Y por los que se rebelaron, pagaron las consecuencias. Ahí vemos la justicia y vemos el amor. En la cruz del Calvario también vemos la justicia y el amor como lo leías anteriormente. Entonces es impresionante que a pesar de nuestros errores, de nuestros defectos, el Señor siempre está dispuesto a renovar ese pacto de amor. Entonces, en pocas palabras, el pacto es la justicia y el amor al mismo nivel, ¿no? Así es. Nunca el amor de Dios estará por encima de su justicia, ni nunca su justicia estará por encima de su amor. Van al mismo nivel. Bueno, queridos, estamos llegando ya al final de este estudio que va a ser muy interesante que ustedes lo realicen siguiendo pues la lección, el folleto de lección. Pero yo quisiera detenerme un poquitico en el aspecto de esa experiencia que tuvo Moisés en el monte al contemplar al Señor, que luego implicó que él regresara al campamento con su rostro iluminado. Incluso leemos en el pasaje, en el capítulo 33, que la gente se alcanzó a asustar, a Moisés le tocó cubrir su rostro. ¿Cómo se aplica esa experiencia a nuestra vida espiritual según un pasaje que aparecía en la lección? En la segunda de los Corintios capítulo 3 versículo 18 vamos a preguntar brevemente la respuesta. ¿Cómo podemos aplicar eso? Pues hermano, mire, la experiencia de Moisés nos enseña que el tiempo en que pasamos con Dios nos cambia la vida. Muy bien. Helen White en el libro Camino a Cristo habla de la ley de la contemplación, ¿no? Somos lo que contemplamos. Así es. Y el reflejo, el brillo que tuvo Moisés, que dice la Biblia que él ni sabía que lo tenía, es fruto de que constantemente contemplaba al Señor y nunca se conformó. Lo decía el pastor Oscar, se le abrió el mar, llovió pan del cielo, muchos milagros, pero nunca entró en una zona de confort. Dijo, no, ya, si Dios fue capaz de abrirme el mar delante de mis ojos, ya, yo ya estoy listo. Todos los días tenía esa constante necesidad de contemplar al Salvador. Y bueno, pasar tiempo con Dios nos cambia la vida, hermanos. Esa es una Amén, motivación así que es. necesitamos. ¿Tiene algo que Ahora, agregar, Carlitos? sí, también cuando nosotros somos permeados de esa relación diaria con el Señor, eso también se ve a través de nuestras decisiones, nuestra manera de hablar, de conversar, De ver. de ver las cosas, tenemos otro punto de vista. Entonces, es todo el ser entero que es transformado. Y como decía el pastor Anderson, muchas veces ni nos damos cuenta nosotros mismos. Se dan cuenta, son los espectadores. Así es. Entonces, estamos llamados a llegar a ese nivel, a reflejar a otros el verdadero carácter de Jesús. Ser personas de segundas oportunidades, no tratar mal al que ha caído, sino llamarlo a la reconciliación, al arrepentimiento, y ahí es donde vamos a estar verdaderamente revelando el carácter de Dios. Pastor, un pasaje de la escritura que usted considere que es vital estudiar esta semana. Éxodo fue un pasaje que tocó mi corazón. Éxodo capítulo 33, el verso 15. Muy bien. Y dice de la siguiente manera: Moisés respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Esa mañana cuando salía de mi hogar decía, Señor, me uno a la oración de Moisés. Si tu presencia no me va a acompañar a salir, por favor, no permitas que pueda salir de mi hogar. Entonces, tener la certeza, la presencia A diario. constantemente en mi vida. Ujú. Y cuando yo tengo eso presente, que estoy delante de la presencia de Dios, es un antídoto para no pecar. Muy bien. Pastor, un pasaje que usted considere que deba estudiarse esta semana. Yo tenía otro, pero pues, el pastor Carlos me hizo cambiar de opinión. Sí, Yo me uno a ese. ¿Saben por qué? está bien. Porque la presencia de Dios es la garantía para el cristiano. Y Muy creo que con ese versículo es la base de lo que Moisés vivió, de su experiencia. Asegurarnos de la presencia de Dios Así es. en nuestra vida, ¿no? Una frase para resumir, una frase corta que usted tenga para resumir la lección de esta semana. Está en el mismo versículo. Relacionamiento. Relacionamiento con nuestro Padre no es de una hora. Muchos dicen, no, es que hay que tener una hora. No es de una hora, apreciados hermanos. Todo el día. Es todo el día. Todo el tiempo. Porque si nosotros tenemos una hora, pero nos desconectamos de esa hora, perdemos. Entonces es todo el tiempo. Entonces la palabra clave para mí es
relacionamiento con Dios. Muy bien. Pastor Anderson. La gloria de Dios transforma nuestras vidas. Muy bien, Mi frase. una buena frase. Bueno, yo les comparto una que traje aquí escrita. La verdadera gloria de Dios no está en su poder visible, sino en su carácter y amor, misericordia y justicia, el cual, por el cual somos llamados a contemplar y reflejar al Señor en nuestra vida. Amén. Bueno, queridos, esto ha sido toda el programa. Dios los bendiga. Espero que ustedes tomen su folleto de lección. No se olviden de estudiar la lección para que este sábado, estén listos para contemplar con los hermanos la gloria de Dios. Amén. Dios los bendiga, que tengan un excelente día y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.